es un alimento que es denso en nutrimentos y realmente nos aporta muchos beneficios. Además, pues es uno de los alimentos pues que los preparas de volada en 5 minutitos y ya tienes un huevito, ¿no? Y se Rápido, comen casi con cualquier cosa, ¿no? casi con cualquier cosa, exactamente, ¿no? Entonces es un alimento muy versátil, muy fácil de preparar y también pues es un alimento, como comentábamos, el precio pues finalmente también lo hace asequible a la mayor parte de la población y es un alimento pues muy nutritivo, ¿no? Bienvenidos a este podcast que tiene que ver con la parte de la agricultura. Y en esta conversación del día de hoy vamos a tener el placer, el honor también, de platicar con la doctora Silvia Carrillo. Domina mucho el tema del consumo de productos avícolas. Ahorita voy a pedir que por favor nos comente un poco sobre sus antecedentes académicos, sus antecedentes profesionales, y después vamos a platicar de cosas muy interesantes que tienen que ver con el beneficio del consumo del huevo, así como de algunos mitos que han surgido alrededor de este alimento tan importante. Doctora Silvia Carrillo, muchas gracias por acompañarnos, gracias por aceptar la invitación a platicar en este Avipodcast. Y quisiera preguntarte, o más que preguntarte, primero que nos platiques un poquito de tus antecedentes académicos, dónde estudiaste, qué hiciste, y después en la parte profesional, dónde has estado, dónde estás actualmente, cuál es tu campo de desarrollo profesional. Ok, pues muchas gracias, doctor Merino, por la invitación. Les agradezco mucho la invitación y para mí es un placer también estar con ustedes. Pues bueno, les platico un poquito. Yo me formé como médico veterinario zootecnista en la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM y en esa misma institución hice mis estudios de posgrado, la maestría y doctorado, los hice ahí también en esta institución. Em, Desde pues 1984 ingresé también aquí al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, estando el doctor Fernando Pérez Gil como jefe del Departamento de Nutrición Animal. Vine a hacer mi tesis aquí con él y pues ya me quedé. Así que en 1984 pues ya me dieron la base y desde entonces pues estoy aquí, ¿no? Ya casi 38 años. Aquí estamos a sus órdenes. Y también, bueno, actualmente, bueno, he estado como investigadora y actualmente como jefe de departamento aquí en el Departamento de Nutrición Animal del Instituto. Y también, pues, tengo también el honor de formar parte también del consejo, soy consejera del Instituto Nacional Avícola. Oh, excelente, qué orgullo, qué satisfacción también para nosotros como médicos veterinarios, pues, y también para que el resto de las personas sepan que un veterinario obviamente tiene las funciones de velar por la salud. Principalmente pensamos en las mascotas, en los animales de compañía, pero qué bueno obviamente saber que nuestra carrera también tiene mucho que ver con la procuración de alimentos, la generación de alimentos para el ser humano, y por supuesto que está relacionado con también la el consumo de esos alimentos, que sean sanos, que sean nutritivos y, por supuesto, en la medida posible también que sean económicos para el consumidor. Qué orgullo saber que como médica veterinaria te has desempeñado en esta área, y además que trabajas en el instituto líder aquí en México que tiene que ver con esos aspectos de la investigación sobre la nutrición en humanos. La verdad es que qué orgullo y qué gusto que nos estés acompañando en esta charla. Eh, entonces, entrando un poquito en detalle, tú estás relacionada obviamente con esas áreas de investigación, de conocer realmente el valor nutritivo, pues obviamente de muchos alimentos que consumimos los seres humanos, particularmente los mexicanos, pero lo que a nosotros nos interesa realmente es hablar de los productos de origen avícola. Y en el día de hoy, particularmente el huevo. Entonces, ¿qué te parece si nos platicas un poco de los beneficios que tiene el consumo de este alimento para los seres humanos? Si quieres empezamos a platicar un poquito de eso, y luego también que nos comentes sobre algunos mitos que se han generado respecto a este alimento. Ok, muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que me encanta hablar sobre este tema, porque como tal como lo comentaste en un principio, el huevo es uno de los alimentos, pues yo creo que más fáciles de consumir. Es de los alimentos que yo creo que más se consume en México.
Pero realmente hay un dato muy interesante, fíjate, de acuerdo a las estadísticas, de acuerdo a los datos publicados también por la Unión Nacional de Agricultores, México ocupa y durante muchos años ha sido el primer consumidor de huevo fresco en el mundo, durante muchos años. Y sigue ocupando pues el líder en esa cuestión de consumo de huevo fresco. Y como productores de huevo, ocupamos el quinto lugar. Sí, o sea, realmente el huevo es uno de los alimentos que más se produce en nuestro país. De hecho, la importación que se hace de este producto realmente es casi nula. Es muy poquito el huevo que se importa. Entonces es uno de los alimentos en que México es autosuficiente. Y eso realmente es un aspecto muy importante porque realmente este alimento está accesible todo el año. Hay algunas frutas que son estacionales, pero el huevo está todo el año. Bueno, salvo que digan por ahí, no sé, escuchaste las noticias de la semana pasada, ¿no? De gente que no sabe del tema y que dice que ahorita en esta época el huevo está un poquito caro en México porque, porque hace frío y las gallinas no les gusta poner huevos. Obviamente no saben bien del asunto, ¿no? Pero entonces esto que nos dices significa que pues, la mayoría o muchos mexicanos en nuestra dieta diaria estamos incluyendo por lo menos el desayuno, porque también es una cuestión como de hábitos y de costumbres, ¿verdad? La mayoría de la gente consume huevo, pero más por la mañana. ¿En el resto del día o no es así? Sí, bueno, fíjate que hay algo muy interesante. En promedio, sí, de acuerdo al consumo per cápita anual que se reporta, que son 24 kilos per cápita, en promedio el mexicano estaría consumiendo una pieza de huevo por día. Sin embargo, ya en datos publicados por en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, sí, y publicada por el INEGI y el Instituto Nacional de Salud Pública, ahí los datos revelaron que pues solamente el 35% de la población consume huevo, ¿sí? O sea que realmente hay un gran sector de la población que no lo hace, ¿sí? Ahorita vamos a ver tal vez algunas de las razones, ¿no? Pero de ese 35% que consume huevo, los datos revelan que la mayor parte del consumo, por ejemplo, es en preescolares y en escolares y preescolares en la población, en esa población, y que también y se consume más huevo en las zonas urbanas que en las zonas rurales, y que también son los hombres más que las mujeres quienes consumen huevo, ¿sí? Y sí, y que en el norte del país es también donde se consume más huevo, ¿no? Que en otras zonas en otras regiones de la República. Sí, estos son datos muy interesantes, pero que finalmente pues también nos ayudan a ver que gran parte de la población no consume huevo también, a pesar de las muchas ventajas que tiene este alimento, porque tiene muchas ventajas. Entre esas, su precio. Aun cuando ahorita está alto, el precio del huevo ahorita por pieza va a andar entre 4 o 5 pesos, ¿sí? Que aún así sigue siendo, pues, realmente económico si lo comparamos con, por ejemplo, algunas botanas, bolsitas de botanas y todo eso, pues que ya andan en 15, 20 pesos, ¿no? Pero entonces realmente el huevo sí es cierto que ha subido, pero aún así el precio que tiene es realmente un precio muy asequible todavía, porque pues una pieza de huevo, ahorita vamos a ver la cantidad de nutrimentos que nos aporta, ¿no? Y de compuestos activos. Oye, y también escuché hace unos días en un noticiero que obviamente con la situación económica actual y el incremento en los precios de muchos productos de consumo básico, y contra lo que también se esperaba, a pesar del incremento en el precio del huevo, muchas personas preferían sacrificar el consumo de otros productos. Sí, mantener el consumo, la compra de huevo en lo que acostumbran y quizá reducir un poquito el consumo de otros productos. Eso también me resulta muy interesante. Sí, no, y qué bueno, ¿no? Porque finalmente es un alimento que es denso en nutrimentos y realmente nos aporta muchos beneficios. Además, pues es uno de los alimentos pues que los preparas de volada en 5 minutitos y ya tienes un huevito, ¿no? Y se Rápido, combina casi con cualquier cosa, ¿no? casi con cualquier cosa. Exactamente, ¿no? Entonces es un alimento muy versátil, muy fácil de preparar. Y también, pues, es un alimento, como comentábamos, el precio, pues, finalmente también lo hace asequible a la mayor parte de la población. Y es un alimento, pues, muy nutritivo, ¿no? Aquí es importante mencionar que tanto la clara como la yema son
componentes del huevo, que realmente los dos son muy importantes porque muchas personas generalmente eliminan la clara, la yema la eliminan porque pues dicen no, por el colesterol, ¿no? Y casi consumen nada más las claras. Y es cierto, la clara tiene una gran cantidad de proteínas, ¿sí? Pero la yema también tiene proteínas, tiene muy buena concentración de proteínas. Y también, por ejemplo, tanto las proteínas tanto de la yema como de la clara o la albumina realmente es una proteína de excelente calidad porque tiene todos los aminoácidos esenciales que requiere el ser humano y también, pues, también aminoácidos no esenciales. De hecho, se le toma la proteína del huevo, se le considera como una proteína de referencia porque tiene todos estos aminoácidos, ¿sí? Y algo también muy interesante es que la digestibilidad de esta proteína es mucho más alta que la proteína de origen vegetal. Entonces tiene aproximadamente un 98, casi 100% de su score químico, su valor biológico está en 100 y su digestibilidad es casi del 98, 99%. Y bueno, entonces estos son unos aspectos que también nos hacen ver que finalmente tanto la clara como la yema son, pues los dos son importantes que los consumamos, ¿sí? Entonces, la clara, ya vemos, pues se destaca mucho, sobre todo por su alto contenido de proteínas, ¿sí? Y la yema también tiene una gran cantidad de nutrimentos, porque en la yema está la mayor parte de las vitaminas, los minerales, tiene, por ejemplo, también pigmentos, que son los que le dan color a la yema, que son muy importantes, estos pigmentos que tiene la clara, que encontramos en la yema, perdón, en la luteína y la zeaxantina. Estos pigmentos son muy importantes porque en algunos estudios se han visto que estos pigmentos se depositan principalmente en el ojo, en la retina, ¿sí? Y tienen una alta disponibilidad, o sea, el organismo los aprovecha muy bien y su principal sitio de depósito de estos dos pigmentos es en la retina. Y ahí ese lugar es muy importante porque allí estos dos pigmentos que tienen función antioxidante también son los que protegen al ojo también de la radiación ultravioleta. Entonces, algunos estudios han revelado que, por ejemplo, estos pigmentos ayudan a prevenir la degeneración macular y también las cataratas, ¿no? Entonces, realmente los beneficios que tiene el consumo de la yema también son muchos, ¿no? Tiene de una gran cantidad de compuestos bioactivos y de vitaminas y minerales. Oye, entonces, este consumo del huevo, además del valor, digamos, estrictamente nutricional y que, como comentas, tiene valores de referencia, ¿no? Para las necesidades o los requerimientos de consumo de un niño, de un adolescente, de un adulto mayor, y cuánto es lo que debemos de consumir de proteína, de energía, etcétera, y se puede cubrir en una buena medida, por supuesto, esos requerimientos a través del consumo del huevo. Pero de acuerdo con lo que comentas, no solamente eso. Este huevo en la yema, como comentas, puede aportar también entonces estos pigmentos que pueden servir como antioxidantes, que pueden ayudar a prevenir la presentación de otras enfermedades. Eh, me resulta curioso e interesante, por ejemplo, esto que decía, ¿no? Que algunas personas optan por consumir solamente la clara y no la yema por el asunto del colesterol. Pero también creo que hay estudios, ¿no? Que dicen que realmente el contenido de colesterol en esta yema no impacta de manera importante la concentración de colesterol que tienen las personas. ¿O sí? ¿De eso nos puedes decir un poco? Claro, sí, es cierto. Precisamente muchas personas limitan el consumo de la yema por el alto contenido de colesterol. Y efectivamente, la yema sí tiene un alto contenido de colesterol, tiene aproximadamente unos 210 miligramos de colesterol, que los sesos, por ejemplo, pues tienen todavía más, ¿no? Pero son el huevo, la yema y los sesos son de los alimentos que más colesterol tienen, incluso el hígado también, ¿no? Pero muchas personas limitan su consumo precisamente porque dicen, no, yo no quiero nada de eso, porque generalmente se ha asociado el consumo de colesterol de estos alimentos con niveles como con un riesgo de enfermedades cardiovasculares o como que se va a elevar el nivel de colesterol en el plasma, ¿sí? Por eso muchas personas limitan el consumo de la yema o del huevo, ¿sí?
Pero realmente hay estudios muy interesantes que se han hecho recientemente que nos demuestran que el colesterol que se ingiere a través de la dieta tiene muy poquito efecto, si no es que casi ninguno, sobre niveles de colesterol en plasma, ¿sí? Y realmente, mira, este asunto de lo del colesterol, pues ya tienen muchísimos años que se ha venido debatiendo entre varios grupos, ¿no? Pero este asunto de lo del colesterol y todo esto se empezó a generar desde hace los años 70, por ejemplo, allá en Estados Unidos. Empezó el problema porque por ahí de los años 70, ¿sí? En Estados Unidos tenían el mismo problema que actualmente tenemos en México de la obesidad, el alto índice de enfermedades cardiovasculares, de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, y empezaron a generarse pues un aumento pues notable en la mortalidad por enfermedades de este tipo, cardiovasculares y diabetes, todo esto, ¿no? Pero uno de los aspectos que encontraron en aquel entonces fue que las personas empezaban a presentar problemas de hipercolesterolemia, ¿sí? Y entonces en aquel entonces dijeron, bueno, si el problema es los niveles altos de colesterol en plasma, entonces pues lo mejor es que la gente no consuma alimentos altos en colesterol. O sea, pensaron así como que dijeron, pues la culpa es de los alimentos, ¿no? Porque están consumiendo alimentos con alto contenido de colesterol. Y entonces en aquel entonces, pues el primer alimento, pues el que más se consume y que tiene alto contenido de colesterol, pues era el huevo, ¿no? Y pues dijeron, pues es de los principales causantes, es el malo de la película. Y entonces las instituciones de salud de allá de Estados Unidos, la Asociación Americana de Cardiología y otros empezaron a emitir recomendaciones sobre que se limitara el consumo de huevo a 2, 3 piezas a la semana, nada más. Pero bueno, eso fue en los años 70. Entonces, a partir de los años 80 se empezaron a generar muchos estudios para ver si efectivamente era cierto eso y si había una asociación entre el colesterol que ingerimos a través de la dieta y el colesterol en plasma. Y entonces empezaron a hacer muchos estudios muy interesantes. Hubo un estudio Framingham, también el doctor Willett y el doctor Hu de Harvard. Empezaron también a hacer algunas investigaciones para ver si efectivamente era cierto eso, ¿no? Y varios de los estudios, de estos estudios que realizados por el doctor Willett, el doctor Hu y el estudio Framingham, revelaron que no había asociación entre el colesterol dietético y el colesterol en los niveles de colesterol en plasma. Y entonces, bueno, desde entonces a la fecha se han generado muchísimos trabajos, ¿sí? Unos en los que sí dicen que sí hay asociación, otros que no, y así ha habido una infinidad de trabajos, ¿sí? Pero, por ejemplo, el año pasado, hace 2 años, en el 2020, salió publicado un artículo muy interesante que lo publicó el doctor Drew Chartier, del equipo del doctor Willett y del doctor Hu. Hicieron un estudio muy interesante también, donde hicieron un estudio también en hombres y mujeres, también para ver si el colesterol que se consumía a través de la dieta con el huevo, también se reflejaba en lo del colesterol en plasma, y fue como un seguimiento a aquel estudio que hicieron en los 80s. Y además hicieron un metaanálisis donde reunieron la información de muchos artículos, ¿sí? Que también abordaban ese tema. Hicieron muy interesante este metaanálisis. Y también en ese metaanálisis también lo que reunieron información de trabajos que se han hecho en países asiáticos, en Europa y en Estados Unidos. Y entonces en ese trabajo también pues, salieron cosas muy interesantes. En este trabajo ellos llegaron a la conclusión de que consumir un huevo por día, que el consumo de un huevo por día en personas sanas no causa ningún problema, o sea, no tiene algún efecto en enfermedades cardiovasculares, no es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Y también encontraron que, por ejemplo, en la población asiática había una asociación inversa, es decir, que entre más huevo consumían, menos riesgo de enfermedad cardiovascular tenían la población asiática. Oye, mira, qué interesante. Fíjate que ahorita que comentas eso me vino a la mente. Hace algún tiempo estaba viendo la televisión. Y ya ves que de pronto hay concursos que uno dice, bueno, ¿y eso como para qué sirve?
en qué se beneficia la humanidad de esto. Pero ya ves que luego hay concursos esos de consumir alimentos de diferentes tipos, ¿no? Que quién se come más hot dogs, quién se come más no sé qué. Y justamente vi uno del concurso de ver quién comía más huevos duros en, no sé, en un minuto, no sé cuánto. La verdad es que no me recuerdo. Rompió el récord, lo alcanzó una persona de origen asiático, no estoy seguro si era japonés, creo que japonés. Súper delgado y no sé cuántas piezas se comió en ese concurso. Pero yo me imagino, evidentemente, que debe de consumir en el año, no sé, cualquier cantidad de piezas si está participando en esos concursos para establecer récords. Y obviamente, físicamente se veía bien, esbelto, yo creo que de talla, de peso, etcétera. Y si es deportista, como comentas ahorita, ¿no? Una persona sana, con hábitos también más o menos saludables, de ejercitarse un poco. Y este consumo de huevos seguramente no le va a causar o no va a incrementar el riesgo de ninguna enfermedad. Y a mí me parece esto de esta persona que quién sabe cuántos consumirá al año, si está sano, pues seguramente no va a ser, o si se enferma, no va a ser por el consumo del huevo. Ajá, exacto. Sí, entonces, fíjate, por ejemplo, como en el consumo moderado, por lo menos este trabajo, eso señalo, que el consumo moderado de huevo, por lo menos un huevito diario, es una fuente de importantes de nutrimentos y compuestos bioactivos y cubre gran parte de nuestras necesidades nutrimentales. Y lo importante es combinarlo con también otros alimentos, ¿sí? Para tener una dieta balanceada y saludable. Sí, porque aquí, por ejemplo, algo interesante era que comentaban en este estudio que posiblemente algo que influye en el hecho de que los asiáticos también se encuentra esta asociación inversa contrario a lo que ocurría en la población estadounidense, porque en la población estadounidense, pues sí se observó que pues sí había más problemas de salud en ese sentido, pero lo que comentaba este investigador, se comenta en este trabajo, que posiblemente la manera en que se prepara el huevo. Por ejemplo, en la población asiática lo combina generalmente el huevo con diferentes vegetales, y así, es una dieta muy balanceada tienen ellos, ¿no? Y además, pues, que consumen muchos productos marinos y todo eso, pero el huevo lo preparan con vegetales y todo eso. En cambio, en la población estadounidense, se comenta en este estudio, pues la manera en que preparan el huevo con tocino, o tal vez con muchos carbohidratos, con panes, todo eso, pues bueno, tal vez pudiera haber influido en este sentido, ¿no? Entonces hay que tener mucho, o sea, aquí la sugerencia es que cuando consumamos huevo, pues tratemos también de combinarlo con otros alimentos también que sean, por ejemplo, vegetales u otros alimentos también que permitan tener una dieta saludable y equilibrada. Oye, y entonces ahorita de lo que comentas, viene a mi mente una situación, y es en México y por supuesto en otras partes del mundo. Es factible que tú encuentras cuando vas al supermercado, a la sección donde está el huevo, obviamente digamos el huevo convencional, y también puedes observar por ahí quizá unas presentaciones del denominado huevo reducido en colesterol o huevo enriquecido con ácidos grasos omega. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué sabes de esto? ¿O qué nos puedes comentar? Bueno, efectivamente, este tipo de huevo que se llama huevo diseñado precisamente para llegar a ciertos nichos de la población, nichos de mercado, donde las personas pues sí les preocupa, por ejemplo, estos aspectos de las enfermedades cardiovasculares y todo esto. Entonces, pues bueno, aunque finalmente es para llegar a ese nicho a esos mercados, ¿sí? Porque en realidad lo que aquí, bueno, me gustaría comentar respecto a lo del colesterol. Las investigaciones y los estudios han revelado que el colesterol que nosotros tenemos en el organismo, realmente casi del 80 al 90% es fabricado, sintetizado por el mismo organismo, ¿sí? El resto es muy poquito lo que pudiera influir el colesterol que llegamos a consumir, ¿sí? Entonces, aquí algo se ha visto, más bien se ha investigado, o sea que efectivamente el mismo organismo va a fabricar el colesterol, porque el colesterol es importantísimo para muchas funciones que desarrolla el cuerpo humano. El colesterol es un precursor de hormonas, de las hormonas sexuales, es precursor de la vitamina D, y también el colesterol es un componente muy importante de las membranas celulares, sobre todo, por ejemplo, las membranas del sistema nervioso.
Entonces el organismo va a fabricar colesterol, aunque no consumamos nosotros ningún alimento con colesterol, el organismo lo va a fabricar porque lo necesita. Pero el organismo tiene mecanismos para mantener un equilibrio, ¿sí? Por ejemplo, ese colesterol, para poder ser transportado a las diferentes partes del cuerpo para cumplir estas funciones que comentaba, necesita ser transportado por unas proteínas, ¿sí? Entonces, que son le llaman lipoproteínas de baja densidad, que se conoce como colesterol malo, ¿no? Pero en realidad, ni el colesterol, ni las LDL, ni las HDL son buenos ni malos. Los dos son importantes. Los dos tienen su función. Nada más que las de baja densidad, ¿sí? Son las que se encargan de distribuir y repartir el colesterol en todo el cuerpo. Y las otras, las lipoproteínas de alta densidad, son las que se encargan de recoger ese colesterol que ya no se utilizó, lo van a recoger y lo van a llevar al hígado otra vez para después ser utilizado o eliminado, ¿no? O todo eso, ¿no? Entonces, el cuerpo tiene un mecanismo muy interesante para mantener la estabilidad y el equilibrio del colesterol. Y el problema es que en nuestra población, sobre todo en muchas poblaciones, tenemos muchos transportadores que llevan colesterol, pero tenemos muy poquitos recogedores, ¿sí? De basura. Entonces, ese es el problema. Entonces, cuando se pierde ese equilibrio, pues es cuando se empieza a acumular el colesterol allí en las arterias y todo esto, ¿no? Entonces, lo ideal es aumentar las HDL, ¿sí? Para que haya más carritos recogedores de basura. Entonces, la disponibilidad de este huevo, como le llamaste, diseñado, que puede estar enriquecido con ácidos grasos omega o reducido según en el colesterol, realmente obedece más a una situación de la satisfacción de una necesidad de un cliente en particular, ¿no? Que diga, se sienta satisfecho, que diga, sí quiero consumir el huevo, pero si tuviera menos colesterol, independientemente de que ya nos explicaste en el efecto que pueda o no tener, está disponible obviamente y siempre va a ser mejor que la gente lo consuma, el huevo, es decir, a que no lo consuma por todos los beneficios extras que nos has dicho ya, ¿no? Así es, sí, exacto. Oye, y de los mitos, bueno, ya nos explicaste bastante, con mucha claridad y datos muy interesantes de lo del colesterol. ¿Qué otros mitos hay alrededor del consumo del huevo que nos puedas platicar de ellos? Bueno, pues mira, hay otro que, bueno, que es más dirigido para lo de los pollos, ¿verdad? Pero algunas personas piensan, bueno, algunas veces se piensa que se les da hormonas, por ejemplo, a las gallinas para que pongan más huevos o al pollo para que salgan más rápido al mercado, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que ni a los pollos ni a las gallinas se les dan hormonas, ¿sí? O sea, las gallinas y los pollos, o sea, no es necesario adicionarles hormonas para que produzcan. En primera, porque no existen hormonas para producción avícola. No hay en el prontuario veterinario, nunca van a encontrar hormonas para ni el pollo ni la gallina, ¿no? Porque realmente ni las necesitan. La gallina realmente, para que ponga huevos, necesita una buena alimentación, y en las granjas es lo que se les da, una buena alimentación, que tenga suficiente proteína, que tenga suficiente energía para que las aves puedan formar un huevo. Sí, realmente formar un huevo para la gallina es un trabajo tremendo, tremendo, ¿no? Entonces, si la gallina está bien alimentada, pues va a poder lograr poner su huevito. La formación del huevo se lleva de 24 a 26 horas, pero si está bien alimentada la gallina, ¿verdad? Entonces, eso de las hormonas definitivamente no se les pone nada, ni se les dan en el alimento, ni se les inyecta ni a las gallinas ni a los pollos. Claro, claro, sí es una información que a veces aparece, que se disemina por personas que obviamente no conocen mucho de los sistemas de producción y que pueden decirlo a lo mejor no con mala intención, pero que sí puede tener un efecto negativo quien recibe la información y que luego también la pueda a lo mejor esparcir dentro del seno familiar. No, es que me dijo alguien que no era bueno o que tenía esto o que tenía el otro. Pero afortunadamente yo creo que se impone más la disponibilidad, es decir, saber que cuando uno va al centro comercial, al mercado público, como le llamamos aquí en México, a los mercados sobre ruedas, incluso en la tiendita de la esquina, que saber que ahí se puede encontrar el huevo, que en términos generales es económico, fácil de conseguir, yo creo que siempre va a ser un estímulo
adecuado para las personas para decir, bueno, si consumo otras cosas que sí sé que son más dañinas, pues, ¿qué más da que siga comiendo huevo? Seguramente no me va a afectar gravemente, ¿no? Yo creo que en su mente puede estar eso y afortunadamente personas como tú que saben realmente del tema, están seguros que obviamente este consumo no les va a causar ningún daño. ¿Qué hay, por ejemplo, de las alergias al huevo? Ajá. Bueno, mira, realmente ese es un tema también muy interesante, ¿sí? Y de hecho, muchas veces, bueno, hay personas que sí son alérgicas a algunos alimentos, ¿no? Y así como también comentábamos, por ejemplo, del colesterol, así como hay gente que ya por cuestiones genéticas se les conoce como hiperreactores o hiperrespondedores, que a un poquitito de colesterol reaccionan y se eleva mucho sus niveles de colesterol en plasma por un poquitito, pero ya son problemas, cuestiones genéticas. En el caso de las alergias, también hay personas que, pues, por cuestiones genéticas o otros problemas, resultan alérgicas a cierto tipo de alimentos y esto, ¿no? Antes se recomendaba que, por ejemplo, se les diera el huevo después del primer año de edad, ¿sí? Pero, por ejemplo, bueno, en algunas revisiones que he hecho de algunos especialistas, ahora señalan que es bueno empezar a introducir el consumo de huevo, la yema, por ejemplo, a los 6 meses de edad, ¿sí? A los 6, la yemita. Y, por ejemplo, ya la clara, pasado los 6 meses, pero según, bueno, de acuerdo a lo que visto y revisado de algunos expertos en cuestión de nutrición infantil, señalan que es lo mejor no posponer demasiado el consumo de este alimento porque al contrario pudiera más bien favorecer el desarrollo de alergias cuando se empieza a introducir estos alimentos ya muy tarde, ¿no? Entonces sí, ahora ya más bien lo que recomiendan ellos es que se empiece a dar, a proporcionar este alimento, pues a los 6 meses que empiecen ya con las yemitas y con la clara, con el huevo completo, antes de que termine el año. Oh, excelente, qué bueno saberlo también. Y además creo que las alergias luego bueno, las personas que son alérgicas, creo que también pueden recibir un tratamiento con algún alergólogo y después reponerse de eso. No estoy seguro, creo que por ahí algo leí o escuché, pero afortunadamente la incidencia es muy baja Sí. y parece que incluso puede haber un tratamiento y las personas pues pueden consumirlo sin Ujú. problemas, sin ningún riesgo. Sí, sí, sí. Sí, pues ahora sí que, bueno, cada vez hay cosas más interesantes que van em, pues saliendo a la luz, ¿no? Todas esas investigaciones, pero sí, al parecer también esas cuestiones son de las estrategias que usan algunos alergólogos, ¿no? Exponer a la persona al alergeno para que igual ahí ya puedan empezar a crear anticuerpos y esto, ¿no? Pero bueno, ahí sí sería como dicen, ya cada caso ahí verlo de manera, para que lo vean de manera particular con su Sí, sí, claro, psicólogo, claro, las personas que ¿verdad? puedan tener. Pero sí, a mí me pareció muy interesante esto que te digo que dicen ahora los expertos en nutrición infantil, que es mejor exponer a los chiquitos antes del año a este tipo de alimentos para que eh, se reduce el riesgo de que desarrollen alergias posteriormente a este alimento. Lo cual puede ser bueno también, digo, incluso para la industria y por supuesto para el desarrollo del individuo, ¿no? Para el crecimiento. No, porque digo, nosotros afortunadamente no estamos tan mal como en otros países respecto a la Claro, disponibilidad de alimentos tempranos en la vida, aunque la talla exacto. promedio del mexicano no es tan alta como la de otros países. Yo creo que esta nutrición temprana sí también ayuda mucho a prevenir estos retrasos del crecimiento, ¿no? Exacto, 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 sí. Sí, 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 sí. Y ahorita regresando a la pregunta que me hacías hace rato sobre qué otros mitos hay del consumo de huevo, me gustaría comentar otro, que por ejemplo, del que a veces se cree que es mejor consumir huevo crudo. Ah, sí, sí, sí. En este sentido, no es recomendable consumir el huevo crudo, ¿sí? Por varias razones. A ver, ¿nos comentas algunas de ellas? Sí, pues mira, una por higiene y porque hay más riesgo de que uno pueda pescar alguna infección, ¿no? Bacteriana por el manejo del alimento, ¿no? Entonces, eso podría ser porque podemos tener ese riesgo de contraer alguna infección bacteriana, pero además
porque la digestibilidad de la proteína y de otros nutrimentos es mejor y su absorción es mejor cuando está sometida a un proceso de cocción. Además, por ejemplo, el huevo tiene esta proteína que es la virina, que tiene secuestrada a la biotina, que es una importante vitamina para el crecimiento. Y entonces, cuando se la tiene, bueno, está en estado crudo, pues esa biotina no puede ser utilizada. En cambio, cuando ya se somete a un proceso de cocción, ya se rompe ese enlace, esa unión, y entonces ya se puede hacer más disponible esa vitamina para sobre todo en el crecimiento para los niños, ¿no? Es que es una vitamina muy importante. Entonces, esa es una recomendación, no consumir el huevo crudo. Y lo otro, no lavarlo hasta el momento que lo vayan a usar. También sí. Excelente, no, excelente recomendación. Oye, y ya de que nos has comentado todas estas situaciones respecto obviamente a los beneficios que tiene el consumo del huevo, la situación en la que está México respecto al consumo de este producto y las expectativas de que pues pudiéramos consumir más, yo creo que esa estadística muy interesante de que solamente alrededor del 35% de los mexicanos realmente consume huevo. Digo, por un lado está bien porque significa que consume, pero consume mucho más de lo que se estima como consumo per cápita, ¿no? Pero sí me parece interesante saber que hay también oportunidad desde el punto de vista nutricional para el individuo de tener estos nutrientes de alta calidad a un bajo precio, pues las personas que no consumen huevo que empiecen a hacerlo. Esto de que los niños pueden consumirlo ahora desde más temprano en las vidas también es un buen aliciente para la producción avícola. Ya lo comentaste, México es autosuficiente en esta industria, requiere de importar muy poco, pero también parece que necesitamos estimular más el consumo, ¿no? Y si se incrementa el consumo, entonces se va a incrementar la producción. Entonces, en este sentido, quisiera preguntarte si tú pudieras hacer un anuncio publicitario respecto al consumo del huevo, ¿qué crees que diría o qué escribirías como un anuncio publicitario precisamente tomando en consideración esto de los beneficios, de todo lo que nos acabas de comentar respecto al huevo? Ajá. Pues yo le podría poner que consuma un huevo por día. Consumir un huevo por día es importante para su salud. Para que rime, que te dé alegría, ¿no? A ver, Ya me estoy colgando ahí de tu anuncio publicitario. Pero no, yo creo que sí puede ser muy benéfico precisamente como, como persona, como consumidor, saber de los beneficios que tiene y obviamente ya como veterinario, como persona relacionada con la agricultura, pues también buscar la forma de que la industria permanezca, obviamente genere empleos para nosotros los veterinarios, para otras personas que pueden o no tener una carrera profesional, pero que es una industria realmente que nos da muchos beneficios y esta oportunidad obviamente de estimular el consumo que beneficia también la producción. Pues te agradezco mucho todo esto que nos has comentado, pero todavía no nos despedimos. Digamos que en la parte central de la conversación ya nos platicaste de los beneficios que hay del consumo del huevo, un poco de los mitos, también las recomendaciones. Pero quisiera preguntarte, en esta área en la que tú te desempeñas, en la que trabajas, que investigas, que difundes información, ¿cuál es tu libro favorito que está relacionado con este campo, con este tema? bueno, mira, realmente hay publicados o artículos, bueno, libros publicados sobre el consumo de huevo. En México tenemos, bueno, hay uno que publicaron que publicó el doctor Quintana, junto con 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 Covadonga Torre y Mónica Fonseca. Ellos publicaron un libro, muy sencillo, pero muy, aborda en general muchos temas así. Por ejemplo, sobre esto, sobre el consumo del huevo, y es de los pocos libros en México que se han publicado sobre este tema. Hay uno que es muy conocido de España, sí, publicado por el Instituto del Huevo en España. Y bueno, nosotros ahorita como instituto, bueno, aquí en el Departamento de Nutrición Animal vamos a publicar un libro precisamente sobre el consumo de huevo, desde el consumo de huevo como parte de una dieta saludable y sustentable, desde la producción hasta su consumo y su uso en la gastronomía. Entonces, pues Excelente. bueno, ya les
ya les, y ahí también pues participan pues varios de nuestros compañeros, el doctor Quintana, el doctor Ávila, que son gente que pues muy conocidos en el medio también de la producción avícola, pero también va en esta parte también importantes personas que también han participado, bueno, que en la área de la gastronomía y también en la cuestión de salud. Entonces, pues tratamos de abarcar en este libro diferentes todos estos ámbitos y ya les haremos llegar esta información de este libro cuando esté publicado. Ah, mira qué bueno, pues tener la primicia, saber que este libro pronto va a ver la luz también es muy bueno, algo que hemos obtenido a partir de esta conversación. Y ahora ya saliéndonos un poquito del tema, digamos, del área de trabajo, de la cuestión diaria, del desempeño profesional. ¿Tu libro favorito, como de lo que te gusta leer, de lo que te... Bueno, bueno, en primera la Biblia, la Biblia, es de los que me gusta mucho, pero también, bueno, hay de otros escritores, por ejemplo, tanto españoles como mexicanos, que me gusta mucho leer, por ejemplo, me gustan de Octavio Paz también, y también puedo de otros escritores también, a mí me gustan los de Julio Verne y otros así, ¿no? Ah, excelente, Pero excelente. sí, me gustan mucho. Muy bien, Bill, también es bueno conocer que obviamente detrás de todo el profesionalismo, de todo el tiempo que que dedicas tú a la investigación, al trabajo, obviamente también te das tu tiempo para atender tus gustos particulares. Aquí nos interesan los de los libros, así que bueno saber. También conocerte un poquito más en ese formato. Y una última pregunta. Eh, ¿Eres de las personas destacadas en este campo? Ya nos comentaste también brevemente de tu historia. Y evidentemente en tu proceso pues ya profesional pues has tenido también contacto con gran cantidad de profesionistas, particularmente veterinarios, que es lo que nos pone, digamos, en contacto o que nos hace más o menos iguales en ese sentido. En tu opinión, ¿qué crees que es lo que puede hacer la diferencia entre un veterinario exitoso? Pero vamos sí a enfocarnos un poquito más a la parte relacionada con la parte de la agricultura. ¿Y qué crees que es lo que puede hacer la diferencia entre veterinarios, veterinarias, que puedan ser exitosos en este campo con respecto a aquellos que todavía no lo logran o aquellos que apenas están empezando en la carrera profesional, pero que obviamente buscan ser después en el futuro un referente en este campo como lo eres tú ahora? Bueno, yo creo, bueno, creo que es muy importante el aprender y tomar la experiencia de muchos de nuestros maestros y de gente pues que realmente, bueno, yo en ese sentido creo que he aprendido mucho de gente muy valiosa, por ejemplo, tanto del ámbito ahí de veterinario, por ejemplo, el doctor Ávila, que han sido mis maestros, así, el doctor Fernando Pérez Gil, el doctor Quintana. O sea, realmente hay gente que de veras muy valiosa, ¿no? Y muchos de mis compañeros también de generación o también compañeros veterinarios. La verdad es que aprende uno mucho de ellos. Yo creo que eso es algo muy importante, tener siempre la disposición de aprender de todos, porque aprendemos de todos, de todo, de todas las personas aprendemos mucho, pero tener esa disposición para poder aprender y la otra, el interesarnos también en los consumidores y en la población, porque finalmente como veterinarios es cierto, utilizamos a los animales como un medio, pues como si estudiamos, por ejemplo, nuestro objetivo es estudiar a los animales, ya sea muestra en la producción y todo eso, ¿no? Pero al final, realmente quien va a ser el beneficiario es el consumidor. Entonces, creo que el ver un poquito sobre las necesidades de los consumidores o qué podemos aportar desde nuestra trinchera para beneficio de la población, pues creo que eso y el compartir con otros lo que sabe uno, pues también yo creo que son cositas que nos van ayudando a, pues también como dices, yo creo que en ese sentido a ser exitosos, ¿no? Tener combinar todas esas facetas de aprendizaje, el compartir y el ver hacia otros, ¿no? En Excelente, beneficio de otros. excelente. Pues ha sido realmente un gran placer platicar
ahora de este tema con la doctora Silvia Carrillo Domínguez, de los beneficios del consumo del huevo, así como hablar un poquito de algunos mitos que hay alrededor de su consumo. Agradecemos mucho sinceramente esta participación, que hayas aceptado platicar con nosotros y esperamos en el futuro pues platicar nuevamente contigo. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias por invitarme. Fue un placer estar con ustedes.